Buenas noches, vamos a retomar y vamos en el 105.5.4. Entonces voy a leerlo nuevamente para volverlo a analizar. La posibilidad finita es inherente en el infinito, pero la transmutación de posibilidad a probabilidad e inevitabilidad debe ser atribuida a la autoexistente voluntad libre de la primera fuente y centro, que activa todas las asociaciones de la triunidad. Solo la infinidad de la voluntad del Padre podría haber cualificado el nivel absoluto de existencia para eventuar un último o crear un finito. ¿Ok? Este infinito es el infinito Padre también, lo llaman de esas dos formas, y hace esa expresión énfasis en la presencia a lo largo de todas las edades, antes del tiempo, pues incluso, de el padre que va ejecutando el plan y que siempre lo tuvo en mente, digamos. Entonces, en su mente, digamos, la posibilidad finita era inherente y es el mismo el que por su voluntad, y aquí hacen un énfasis en cuál es la vía, a través de activar las triunidades, que son las que, eh, entre otras cosas, se van a encargar de lo finito, ya de la parte funcional. Pero eso es como, mm, como si fuera un requisito para poder existir esa o darse esa creación de algo finito, es a través de la Trinidad, es a través del Hijo y con el Hijo a través del Espíritu. O sea, tienen que haber los dos, esos dos últimos elementos. Sí. Sí, ahí no habla solo de la Trinidad, de hecho no está hablando de la Trinidad, sino de las 7 triunidades. Bueno, hay 15 triunidades, dicen ellos, de hecho, Activar Sí. las asociaciones. De todas las opciones, sí, de todas las tres unidades. Sí. de cada trinidad. Ujú. Porque es que la Trinidad inicial da base para todo el resto. No, Pero desde el punto de vista de lo finito, aquí dirían que como que, claro, o sea, la Trinidad está en todo, lo infinito, lo finito, lo que venga en algún momento futuro que sea de otro tipo, pero para lo finito, eh, aquí le hacen más énfasis a las triunidades, es lo que yo diría sí, de ese a las párrafo. asociaciones de Trinidades. Es que dice que la voluntad del Padre cualifica el nivel absoluto de existencia. O sea, Él es el que dice, esto va a ser esto, esto va a ser aquello, ¿sí? Sí, de lo absoluto y de lo infinito, De lo absoluto. Ujú. poder crear lo finito, Sí, que es una paradoja muy grande, que nosotros la vemos al revés, ¿no? De aquí hacia allá nosotros decimos en lo contrario. ¿Cómo?
es posible que exista el infinito, porque nosotros somos finitos, a nosotros nos Ujú, maravilla lo infinito, pero en realidad el punto de vista superior y más general y de mayor perspectiva es el que tendrían desde ese nivel hacia acá. ujú. ¿Cómo es posible que lo infinito haya podido generar lo finito? Mm. Eventuar, dice, un último y crear un finito. Sí, porque los últimos no se dice que se crean, de los últimos se dice que se Se eventúan, eventúan. o se eventuaron, mejor dicho, eh, o sea, nunca tuvieron comienzo, como los nativos de Abona, como Abona mismo. Mm. Son realidades que siempre han existido dentro del tiempo, pero sin un comienzo. O sea que han existido en el tiempo, mirando hacia el infinito pasado, desde siempre. Eso pues no lo podemos ni imaginar casi, ¿no? Dice la transmutación de la posibilidad, o sea, la posibilidad estaba inherente en el infinito, pero para convertirlo en una probabilidad o inestabilidad, solamente la voluntad del Padre cualificando ese absoluto. El nivel absoluto. Mm, Lo que pasa es que yo, o sea, sí, yo sé que son unas palabras y no es fácil de entenderlo en la mente, porque no alcanzamos ni a imaginarnos cómo es eso, pero tratar mm. de activarlo. Cuando se cualifica un absoluto, se crea un finito, pero para eventuar un último es porque ha pasado por el Dios Supremo, por la experiencia, por esa cualificación de ese absoluto. Pero ahí todavía el Sí. Supremo pienso. Hay, hay cosas es decir, lo eventuado, por ejemplo, la personalidad del Supremo, ya que lo mencionas, esa personalidad es eventuada, pero el ser supremo completo con su experiencia, eso sí es experiencial. Pero los nativos de Abona existen antes de que el Supremo tuviese ninguna función, porque son iguales de eternos. Mm. Y las cosas eventuadas ya están todas, no van a aparecer, porque las cosas eventuadas no aparecen, no se crean. Lo que es eventuado ya es. No es que vaya a aparecer algo eventuado, sino no sería eventuado, sería creado. Es que Bueno, es difícil entender eso, que nos están hablando de un nivel, pero no es que vayan a aparecer cosas, ni que podamos crear cosas eventuadas, ni que nos podamos volver eventuados, ni nada. No, lo eventuado ya estuvo. Y cuando estuvo, siempre ha estado. Y ya no. En ese nivel absoluto del que está hablando, donde existe la posibilidad, ¿sí? Bueno, ese nivel, eh, en el nivel absoluto, sí puede que haya eventuados, porque los ciudadanos del paraíso también son, creo que lo menciona en alguna parte del nivel absónito, porque no tuvieron comienzo. Mm. Esos no me parecen tan difíciles, porque al fin y al cabo están donde no hay tiempo y donde no hay espacio, entonces no cumplen años, no hay problema. Listo. Más difíciles, o sea, que llegue aquí un ser sí, y te diga yo soy absónito, ¿sí? Entonces no tiene fecha de cumpleaños.
¿Y qué tan viejo es? Mm, no tiene concepto de ser viejo ni joven, porque siempre Mm, ha mm, sido siempre ha y, sido. y siempre va a ser. Sabes que a El- veces como yo me desenredo la mente para entender lo absónito y lo eventuado. Por ejemplo, el amor. Es que a veces entendemos como, o sea, nos metemos en la mente como si fuera una entidad o fuera un ser o fuera un... Y yo lo relaciono más como la cualidad, porque se llama Es- cualificado. Y lo que tiene, o incluso arriba en la primera página, en el prólogo, en la primera página hablan sobre la divinidad. ¿Cómo podemos nosotros entender el Dios a través de la divinidad? ¿Y qué es la divinidad? Unas cualidades. Por ejemplo, el amor. Entonces, el amor no tiene inicio, no tiene fin, no tiene evolución, como tal, no tiene una evolución, no tiene espacio, no tiene tiempo. Es yo soy. Igual, todas otras cualidades que están contenidas dentro del mismo, mentalmente, ¿no? Dentro del mismo concepto del amor, como por ejemplo la fe, o por ejemplo, son bajitas, por ejemplo, la lealtad, que son ya muy humanas. Por ejemplo, cuando yo hablo de la fe, va correlacionada con la verdad, o sea, con la sabiduría. Entonces, cuando la sabiduría tiene fin, tiene inicio. No siempre, porque es absoluta. Está en mi esquema mental, está allá en la biblioteca, siempre. Entonces, no tiene, ni se envejece, ni progresa, ni es el mismo concepto de la energía, que es otra lista, pero igual cuando empezó, cuando termina, siempre está ahí. Entonces, para poder entender en mi mente, yo procuro pensar es que no son entidades, no son personas, no son, sino son cualidades. Para poder decir, es una cualidad. Cuando entran entidades, entran procesos, ahí se vuelve finito. Y en mi mente también está que por ser, que lo decía anteriormente, por ser finito implica experiencia, implica un último, implica un yo soy. No sé, no sé, no es fácil de entenderlo. Yo sugiero Sí, que, ok, cerrémoslo el concepto general, como lo está haciendo Andrés, y sigamos, sí, porque allá abajo nos van a aclarar un poquito eso. Pues hay cosas, hay ideas, valores, seres en el que son del nivel absónito. Sí, en todos hay que pensarlo, creo yo. Mira, por ejemplo, en el ujú, documento 14, sección 4 dice que es el principal ejemplo de lo absónito. Los nativos de Abona son todos progenie de la Trinidad del Paraíso. No tienen padres criatura y son seres que no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central, seres que nunca fueron creados. Toda la historia de la creación de Abona es un intento de poner en el espacio-tiempo un hecho de la eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni el espacio tal como los comprende el hombre mortal. Pero debemos conceder a la filosofía humana un punto de origen. Incluso personalidades que están muy por encima del nivel humano requieren un concepto de los comienzos. Sin embargo, el sistema paraíso abona es eterno. Mira esa palabra sistema. Yo me meto conceptualmente en mi mente para poderlo entender también. Entonces,
escuchando algunos autores para de otras cosas, hablan de que, por ejemplo, un- no digo que así fue el concepto general, pero por ejemplo, un ajustador de pensamiento o un abona es un sistema, no es una cosa, no es una energía como tal, sino es todo no me acuerdo la palabra exacta. Mm. Ahorita para este diálogo es un sistema. Y ese sistema nunca ha tenido, o sea, nunca se envejecerá tan bien y nunca, y es absónito y es todo lo que sea en mi concepto mental, para poderlo entender ahorita desde acá abajo, ¿sí? Y siempre todos los que pasan por ahí entran dentro de ese sistema y se adquieren unos atributos. Pues todos los Micaeles pasan por ese sistema para captar, para tomar, para adaptar, para impregnarse, yo qué sé, y poder hacer creaciones. O sea, tomar esos modelos generales, pero siguen siendo, en mi mente burda, siguen siendo papel, siguen siendo un plano, siguen siendo un modelo matemático, siguen siendo algo que está ahí. Entonces, y siempre va a estar ese modelo ahí. Cuando entran los Micaeles y ya pasan al nivel de, o los que sea, pasan a los niveles de la creación de volver real ese plano, volver real ese modelo, ese sistema. Entonces entra a combinarlo con la materia y la sabiduría, o la energía y la información. Y hacen todo ese proceso de materialización y crecimiento y experiencia hasta que, por decir algo, nuestra alma, que es la esencia de todo esto, adquiere toda esa experiencia, todo eso, y cuando vuelve y entra a Bona, ¿sí? A complementar toda, a complementar ese sistema, ya no desde lo teórico como fue al principio, sino desde la experiencia de lo real. Y ahí es donde se puede hablar, en todo momento están hablando aquí, el absoluto no cualificado, o sea, el modelo, y el absoluto cualificado, o sea, el alma ya realizada, ya es. Los dos se validan, los dos son, uno es eh, muy burdo, la teoría, y el otro ya es la realidad, la verdad. El uno era el no sé o el no es, y este es el sé, ya es. ¿Sí? Entonces, esos dos parámetros ahí arriba no tienen edad, no tienen, o sea, lo que es el modelo. Son, no hay espacio ahí, no hay tiempo ahí, ya se han eventuado porque es que ahí no hay, no son ni la materia, ni la energía está funcionando ahí. Es como si fuera la validación de ese sistema, de ese modelo matemático. ¿Sí? Los dos son uno, por decir algo, uno la teoría y el otro la realidad. No sé si estoy loco, Andrés, y doña Marlene, o un niño. Sí, pero es muy Pero esa es la interesante. forma como mi mente puede llevarlo a entender esto, hermano. Mm. O si no. Listo, señor Andrés, discúlpeme que lo haya interrumpido, lo haya hecho a usted perder valioso tiempo suyo. Hola, Carito, ¿cómo estás? No te oímos. Tienes el micrófono cerrado y no se abre. Ya se me abrió. ¿Cómo están? Buenas noches, Ahora que se me sí. iba haciendo tarde para entrar.
¿Cómo les ha ido? te Entonces preocupes. están ahí en la discusión ahí de lo absónito y lo infinito y de lo eventual. Estamos viendo la promulgación de la realidad finita. Ujú. Y tratando de poderla, doctora Carolina, buenas noches. Pero, Wilson, ¿cómo estás? Gusto verte Oh, por estos lares. sí, chévere. Aquí estamos como a la entrada de Cibaté. ¿M? ¿Por qué? Exprimiendo el Tratando, cerebro para ver qué entendemos. Sí. a ver cómo podemos atisbarle desde este nivel, desde este humano, eso que está diciendo ese reglón ahí. Sí. Sí, que no es fácil. Pero bueno, este no me parece tan difícil, digamos. Pobrecito. Básicamente, en resumen, lo finito existe porque el Padre quiso. Ujú. Y Ujú. él es el único capaz de haber logrado crear lo finito, que es algo Sin muy... infinito no hay finito, más o menos. Sí. Pero digamos, lo que uno debe captar es por qué se molestan en hacer esa afirmación. Y es porque Ujú. realmente es casi paradójico que lo infinito haya podido crear algo menos que infinito. Mm. Entonces, Sí, ento- pues es que para poder hacer algo hay que ponerle al menos límites. Cuando tú defines hacer algo, tienes que ponerle un límite de tiempo, mm, de espacio. sí y no, porque en realidad la respuesta a esa paradoja, que desde nuestro punto de vista es cómo puede ser que existiendo lo finito, que es todo lo que conocemos, exista lo infinito, que es inconcebible, Ujú. inabarcable para nuestra mente. Sí. Sí, Pero la aquí lo que nos respuesta están diciendo es que es al contrario. Ese es al infinito que contrario, no claro. concebimos La genera ese pregunta infinito. más central es la otra, la más objetiva, Mm, la que se formula desde el origen, no desde la causa. Pero igual, eso en realidad, que ya lo habíamos visto, no lo responden porque los absolutos de potencial son infinitos. Lo que se va manifestando es finito, pero es solo una muestra de ese infinito. Entonces, en realidad, el infinito sigue estando ahí. mm, El infinito no creó en realidad menos que infinito. Solamente que mm, nosotros vamos viendo una parte, la que se va revelando de los absolutos de potencial, para que la trabajemos, para que la convirtamos Pero es que, en potenciales revelados, madurados hasta ujú. logros concretos. Y yo los voy a poner en otro término. ¿Qué tal a una persona eterna que dice, y si esto tuviera tiempo y perdiera la conciencia de que esto es infinito, ¿cómo sería esto? Porque es que también la eternidad se puede volver aburridora. Entonces, Claro. también puedo definir que quiero mirar cómo es manejar límites. ¿Ah? Porque es eso también. O sea, pongámonos a pensar del otro lado. Nosotros tenemos un tiempo finito con un espacio delimitado, pero resulta que nos están diciendo que existe un nivel de conciencia, no le pongamos ni cuerpo ni nada, que se mueve en un área en donde no hay espacio ni hay tiempo, y es infinito. Y entonces esa conciencia puede pensar, ¿y cómo sería esto? ¿Y cómo probamos esto? Devolverlo de tiempo medido y damos un espacio. pues, Eso está en su libre voluntad de poder crear eso y probar eso, con todo lo que tenía. Ujú. es que yo parto de Exacto. dos conceptos también. Uno, el absoluto no cualificado es estático, está ahí. Mm. Sí. Pero también hablan de que cuando se habla, o cuando pues todo partió de que el Padre dijo, ser perfectos como yo soy perfectos. O sea, de él Ujú. mismo, en su voluntad, dice, todos esos fragmentos
de mí mismo ujú, que están en el absoluto no calificado, sean absolutos. Parte de ese ujú, principio, pero también ujú, parte de que todas estas creaciones que se empezaron, o sea, desde esa voluntad de ser perfectos como yo soy perfecto, toman una primera, por decir alguna primera decisión de que crear un hijo para que empezara a ser real esa decisión, empezar a manifestar esa decisión o esa voluntad de ser, hacer que todos sus sí mismos, o sea, parte de nosotros que somos de él, sean también perfectos. Como si esta almita, o sea, todos, como si todo su contenido en un primero es no cualificado. Y todas las almas que salen de sí mismos somos no cualificados. ujú. Y O para como si poderlos cualificar, pensaras también que si el Padre es perfecto y eres un fragmento del Padre, pues también eres perfecto, porque nada perfecto puede dar totalmente imperfecto. ¿Me somos entiendes? Como imperfectos. Sí, señoras, totalmente de acuerdo. Somos perfectos en potencia. en potencia. Sí. Es que Y en parte, somos, ¿sabes qué es creer o tener la ignorancia de saber que somos perfectos o de que tenemos esa probabilidad de serlo. no, somos exactamente perfectos, no absolutos, no cualificados, Ujú, perdón. Somos, o sea, tenemos toda la condición de Él, todas las ujú, cualidades de esa fuente, de todo lo que es, tanto que se nos dice, él mismo dice, "Sé perfecto, yo soy perfecto, como yo soy perfecto", pero también se nos dice, cuando usted es igual a Dios, usted se une a Dios. O sea, ya soy eso, que es Él. ¿Sí? Entonces, mm, hasta ahí ya se volvió esa misma esencia de Él. O sea, se volvió Él, ujú, pero ya en realidad, por decirlo, en ujú, experiencia total, con todas las que tuvo que armarse va de abajo hacia abajo y hacia arriba, para llegar a ese ser Él que anteriormente, en teoría, para mí no, era no cualificado. No sé. ujú, Doctor, necesito una cita. ujú. Yo creo que Sí, eso es que suena interesante, sí. todo lo que nosotros percibimos ya no está en los absolutos de potencial, ya es una manifestación. Sí, tal cual. Mm, O si no, no lo veríamos. Ya, sí, entonces, no, no lo digamos, vería. Sí. porque tú dices algo del no cualificado, pero no, lo no cualificado ni se puede pensar, ni nombrar, ni mencionar, ni imaginar. Entonces, tenemos potencial, pero potenciales a la vista, eso sí, potenciales por madurar, para trabajar sobre ellos, y esos potenciales se pueden llevar a potenciales madurados. Pero todo eso ya está coordinado por el nivel de lo, ya no de lo, ni de lo no cualificado, ni de los potenciales, los absolutos de potencial, sino ya es coordinado por los absolutos de actualidad. Ve, por ejemplo, Andrés, uno, pero yo no sé si cabe ese ejemplo ahí, la reflexibilidad. Eso es algo Eh, que ya existe. Pero está en nosotros como Es un cualidad. servicio a nuestra disposición desde que tengamos un supernafín, que es el único realmente, no es que cualquiera tenga la reflectividad, sino los supernafines. Entonces tú le agarras, por decirlo simbólicamente, el ala al supernafín y ahí tú te conectas a la reflectividad, pero no es un servicio que tengamos nosotros acá. Sin la No, ayuda de los supernafines de reflectividad. no, yo lo digo, Mm. es un Sí. poco diferente. Esa condición, usted y yo ya la tenemos. Está en potencia en nosotros. Que cuando hagamos esos niveles de comprensión, de manejo de energía, de experiencia, de conexión con el ser y bla, bla, bla,
tendremos la cualidad, por ende, de esa que nos brinda el serafín, que es la reflectividad, porque al final s- son me estoy hablando que es una herramienta y va a seguir siendo una herramienta, mas no es la esencia del ser, ¿sí? La esencia del ser es como tal el amor, pero todos hoy tenemos en potencia esa capacidad que algún día vamos a tener la reflexibilidad, tal como la tienen todos los seres, hasta como lo tiene el mismo mensajero solitario y toda cosa, ¿sí? El mismo ajustador de pensamiento, vamos a hacer tal cual con él, incluso nos vamos a unir con él, ¿sí? Estamos en potencia. A ver, que yo me perdí. Yo sigo pensando, mi cabeza sigue patinando en el asunto de el padre por su voluntad decide, digamos que cualificarse, ponerse ciertos Ujú. límites en unas partes, y de ahí aparecen esas 7 fases que veíamos antes, ¿cierto? Que las relaciones y las asociaciones de esas fases son las que van a dar la Trinidad y van a permitir que aparezca en últimas el finito, ¿cierto? Que se pueda hacer la creación y aparezca el finito. Hasta ahí entendido, creo. Pero yo le decía a Andrés que yo hice un cuadro. Las cualidades, esas 7 cualidades son inherentes a él con y sin creación. No Sí, sé si claro, Andrés las tenga ahí. son de él. O sea, ya son ahí todavía no hay unión de trinidades ni esa vaina. Pero para que se manifiesten y se hagan realidad, se tienen que crear esas cualidades que son los 7 absolutos, Por eso, que ahí es son cuando las que las- esas van a primeras aparecer. 7 fases que estábamos viendo en otros Sí, sí, capítulos sí. son las que van a permitir, y eso es como si él mismo a ese absoluto, a ese nivel absoluto, le pusiera límites o lo asignara o le Sí, asignara sí, trabajos, digamos. sí, sí, Ustedes van a hacer exacto. esto, ustedes Sí, sí. aquello, sí, aquí, ¿sí? Y Usted va a de ser esas usted va a ser asociaciones, usted va a ser ujú, arquitecto y usted va a ser el maestro, el albañil. sí, Sí, más o claro, menos, y ustedes van a claro. guardar los materiales y Sí, ustedes van a sacar los materiales del día y allá en el fondo están los materiales de la bodega para cuando los necesiten. pero sí, sí, no, Marlene. Una de las cualidades del padre, en términos que estamos hablando ahorita, es arquitecto. Él es un arquitecto. O sea, ya hay una cualidad como tal. Pero para que esa cualidad sea, se pone, como decir algo, una cualidad a ese arquitecto para que sea arquitecto, que opere y haga, pero es Sí. propia del padre como cualidad. Entonces, entra ahí sí como un ser, entra ahí como, por decir algo, un absoluto, man que Sí, se las sabe todas, es solamente se su dedica a eso. voluntad por la que él puede hacer eso. Ujú. Exacto, exacto. Y así entonces luego crea arquitecto que es el mismo hijo. Luego entonces estos dos dicen, bueno, listo, ya se la inventó que es el amor y usted es el arquitecto que dice cómo se va a hacer el amor. ¿Sí? No el amor de aquí, sino el de allá. Entonces, para eso tenemos que poner a alguien que haga, que esto opere. Ponemos en términos coloquiales el albañil, el maestro, el que dice, bueno, listo, usted dice que haga hasta aquí y ordenamos con la energía y con la mente y ordenamos todos estos procesos experiencias para que esto se vuelva real y lo pone a ejecutar. Le pone a los Hasta lados eso. todos esos espíritus rectores y todos esos directores de poder para Autoriza a que le todos los ayuden. que se necesitan para que eso se dé. Ujú. Claro. Sí, Bueno, ya somos dos locos, chévere. bueno, bueno, Me sí, caes ahí bien, vamos, Marlene. ahí vamos. Sí. Es que es bien Listo, señor Andrés. interesante porque es que el yo soy sostiene todo, mantiene todo, es el creador de todo, sí. Sí, Contiene Pero, todo, es todo. pero, Entonces, pero mire que hay un artículo atrás, yo no sé si el Andrés lo tenga, un yo soy no cualificado. sí, claro, la infinitud. Un yo soy, oye, ahí él lo dice, el que es el yo precede al que soy puede decir yo soy. exactamente, ese no cualificado Mm. es teórico, es el que está allá, antes de esa decisión del Padre que haga, sean perfectos como yo. Entonces, ese yo soy ya existe, ya es, pero no cualificado. Cuando se hace todo el No, proceso
ahí sí creo que hay que parar porque Búsquelo, no, búsquelo. Ahí es dice, yo soy no No, cualificado. no, yo sí, diría sí, no sí, tanto como que, es que es es la que misma me discusión dice que que es como tuvimos el precedente, pero es con como para que Carolina, no, es nosotros que, lo entendamos, porque es sí, que eso es es que como si fuera toda la par. cuando diga no cualificado no es que sea una entidad. No, No Exactamente. no, no, cualificado no. es un adjetivo que se le puede Sí, poner a muchas cosas. Entonces, una de Sí, las características que tiene el yo soy es sí, que es no cualificado, pero no quiere decir que sí, venga del absoluto no cualificado, ni mucho menos. sí, estoy de acuerdo. No hay nada Son diferentes. antes del yo soy, no hay nada. Sí. mm. Es que esa parte que describes como yo soy, que describe en el fondo, es como cuando empezó siendo, ¿qué diríamos? Como la conciencia inicial de lo que soy, y entonces empiezo a ver que hay conciencia, pero que hay otra cosa adicional de la conciencia. ¿Te acuerdas de lo que pintamos inicialmente? Ujú. Pero eso, todo eso es el yo soy que tiene esa zona de la voluntad. Ya me acordé que lo pintamos, que esa es la zona que diríamos que tiene la voluntad. Y eso es como, pero te lo demuestran como, no es que no sea no cualificado ni porque no tiene personalidad, no, es como que es el momento de partida en donde sé que soy esto, tengo esto y empiezo a tomar decisiones. Voy a decirlo, decisiones es en el nivel humano. Pero Carolina, mire, yo pregunto, Ujú. ese absoluto no cualificado es la base de todo. Ujú. Es Cuando la hablo no base de lo cualificado, material, Willy. Mira, de todo, Andrés, no de solo de todo, lo de material. todo. Cuando el, ¿Cómo surge el Padre? ¿Cómo surge el Padre? De ese Cuando yo soy. ese yo soy, exactamente. Sale de ese no cualificado. Sale el Padre ahí, dice, yo soy el Padre, yo soy esto. Pero sale Ah, como bueno, una pensé que primera decías del absoluto no manifestación, cualificado. como una manifestación de ese absoluto. Sale allá ese yo soy. Pero ahí, ese yo soy es no cualificado. Entonces, a la decisión del Padre que dice, sean perfectos, ahí entró la primera, como decir, para mí, ¿no? Entre la primera decisión, la primera cualidad de ese yo soy, ¿sí? Y para que se haga todo ese proceso como sigue. ¿Es así o no? Sí, mira que ahí dice, como Vale. concepto existencial, el Es- yo soy no es ni deificado ni no deificado. Es que como lo contiene todo, lo sostiene todo, es lo Pero cualificado lo y lo de, no cualificado. pero lo sino que de, Wilson, pero cuando tú dices no de cualificado, edificado es otra uno cosa. tiende a confundirse con el absoluto no cualificado, que es algo Cualificado. posterior, No, no, o que sea, también tiene Posterior. la cualidad de ser no cualificado. Es que claro en que ese es momento infinito, casi decir no cualificado le está dando la opción de ser cualificado, ¿cierto? sí, Creo que tal cuando cual. hablamos de un yo soy existencial es un concepto anterior a eso, Sí, Sí, antes de tener las sí. dos diferencias, cosas así. antes de diferenciar esas dos cosas. Ujú. Pero Sí. ese Mm. primer Sí, instante de que de ese absoluto sale ese yo, sale no, el Padre que es el yo soy. Pero luego, esa es la que trato de ponerle ahorita este comentario, sus discusiones o estas opiniones para darle un poquito más de claridad en la mente, o por lo menos, más que claridad, darle como lógica, ¿sí? Para Mira, decir, bueno, sí, del absoluto, mira, Willy, entonces yo soy el Padre. con este diagrama, que es como un cilindro, El tubito, un cilindro, sí. entonces, acá a la izquierda está el yo soy. Él tiene muchas cualidades, lo llaman la infinitud. Sí. Eh, Una de las cualidades es ser una realidad no cualificada, pero no es la única realidad no cualificada, pero digamos, en el libro de Durantia sí hay dos conceptos que tienen que ver con el concepto de ser no cualificado, ¿no? Que en Mm. inglés es un término más común, en español nos cuesta, pero en inglés se usa mucho hablar de que algo es unqualified. Bueno, el otro es el absoluto no cualificado, que es, por ejemplo,
digamos que este óvalo de aquí, ¿sí? Que es un derivativo, una consecuencia del yo soy, ¿sí? Entonces, sí, el yo soy es no cualificado, pero yo diría que es muchas otras cosas más, no solamente es eso. ¿Sí? Esa es una de sus características, pero por ejemplo, otra característica es que tiene una sola cualidad, es decir, la única excepción a esa no cualificación es que si hay algo que puedes decir de él, y es que tenía autovoluntad, que la Mm. representamos con este Un puntito. auto, una autovoluntad. Sí, de lo contrario no hubiese dejado ese estado estático Ujú. nunca. Y esa Entonces, Nunca. voluntad Sí. después es la que llaman el uno infinito, que es la primera cosa que ujú, causó, que no lo ujú. llaman padre porque está solo, entonces lo llaman el uno Sí, infinito. Todo esto obviamente sí. es hipotético. Y luego eh, esto es la primera fuente y centro y su núcleo es el Padre Universal, que es el que conserva esa voluntad. Entonces, eh, qué queda escondido de ese yo soy? Los absolutos de potencial, que son tres, el no cualificado, el de deidad y el universal. ¿Sí? El, todos son eh, potenciales ocultos, pero el no cualificado se le dice no cualificado por contraste con el absoluto de deidad, que de ese sí puedes decir algo, sí le puedes poner eh, límites, características. Porque el absoluto de deidad tiene que ser coherente con la naturaleza del Padre. Entonces, del absoluto de deidad sabemos que no van a salir cosas, eh, por ejemplo, que le hagan daño al universo, que no tengan que ver con el amor ni nada de eso. Por eso ese se llama absoluto de deidad. De ahí sale todo lo que tiene que ver con la personalidad y lo espiritual. eh, y por eso mismo ya tiene como una limitación. Esa es la razón de que se llame. Y el universal que los engloba a ambos, ¿no? Entonces, antes del yo soy, acá no hay nada. Lo primero que puedes concebir después del yo soy es el yo soy como triuno, que es la infinitud, el uno infinito, y la idea de que los dos están conectados. Esos tres conceptos, que es lo que ellos llaman infinidad, la idea de que están conectados. Y luego viene el yo soy como séptuple, que son las siete relaciones, que no son los mismos absolutos, sino acá relaciones que involucran a veces a tres, a veces a dos. Y luego sí los siete absolutos. Y lo que estamos leyendo vendría después de todo eso. De pronto Ujú. Abona sí aparece acá, que lo mencionan en, en su cualidad de creador, junto con el Hijo, crean al Espíritu Infinito y este instantáneamente crea a Abona. Eh, que eso sería lo que ahorita llamaban lo eventuarum, eventuarum último o algo que tiene que ver con el nivel de lo Sí, último. Y luego ahí ya viene lo finito con la primera partícula de energía materia que se cree fuera de Abona. Entonces, esta sección está tratando de explicar por qué tuvo lugar lo finito. ¿Ok? Eh, que mira, se llama la promulgación de la realidad finita. Mm, porque hasta antes de eso, hasta Abona, las cosas, al menos Abona trasciende el espacio-tiempo en algunos aspectos, porque es eterno, por ejemplo. Pero lo que trata de explicar el libro es por qué nuestra realidad, que es la finita, finalmente fue. O sea, pensemos que podría no haber sido. Entonces acá está diciendo la razón, pero entonces aquí ya vamos en la película, en esa fase, en- en esa temporada, digamos, más bien de la serie. Ujú, La sí, razón es porque el padre quiso, porque solo el padre realmente podría haber podría imaginado. haberlo hecho. Entonces, sí, el yo soy.
es no cualificado, pero es muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué es no cualificado? Porque no le puedes poner adjetivos. El absoluto no cualificado también es no cualificado porque no puedes describir qué es lo que está allá adentro. Pero hay una diferencia y es que el absoluto no cualificado solo va a dar cosas materiales. Entonces, Ujú. digamos, porque yo lo hago pensando en quien escuche esto y diga que primero era ese no cualificado que va a pensar que de pronto que del absoluto no cualificado surgió el yo soy y ese no es Pero pregunto, Andrés, el orden. pregunto, del yo, del absoluto no cualificado, ¿no están allí todos los modelos universales que luego se cimentan en la isla del paraíso? No. Sale solo energía de materia y cosas materiales. No Ujú. sale ningún ser, por ejemplo, ni ningún valor. Lo que sale del absoluto no cualificado es energía en fases muy primitivas, porque los absolutos de potencial no te entregan las cosas hechas, te entregan la materia prima, la arcilla para que tú hagas la escultura. Y cuando esa energía es manifestada ya, gracias a los eh, controladores físicos decanos del paraíso, ahí llegan unos seres que manipulan la energía y luego llegan los Micaeles y ellos empiezan ya a armar universos locales. Entonces, eh, esa organización para crear, por ejemplo, las capitales de los sistemas, todo eso ya trabajar sobre esa energía primitiva. Y esa energía ya manifestada entra a ser administrada y atraída por el paraíso, que es uno de los absolutos de actualidad. Entonces, así pasa con los absolutos de potencial. Ellos son potenciales ocultos. Revelan luego potenciales en fases primitivas y gracias a la administración de la Trinidad y de las Triunidades, los seres podemos trabajar sobre esos potenciales revelados, que ya no son potenciales ocultos, sino potenciales revelados, y tener además la experiencia de crecimiento y todo esto está en la esfera de administración de los tres absolutos de actualidad, que son el paraíso, el Hijo y el Espíritu. Y el Padre es el absoluto original, él no es ni de potencial ni de actualidad. Entonces todo lo que ocurre en el universo es un trasvase, dice el libro, de potenciales ocultos a potenciales revelados inmaduros y de ahí mediante la experiencia a potenciales madurados o actuales ya madurados. Entonces, ¿cuál es el que tiene las cosas personales? El absoluto de deidad. Por ejemplo, de ahí salió Magestón, que es el ejemplo que siempre ponemos, que ese sí es un ser. Bueno, listo, señor Andrés. Pero, bueno, pero continuemos en todo caso, a avanzar. Después hablamos más cuando yo la tengo ahí guardadita. Voy a Debata, buscar. debata, debata, porque No, no, es que no, es que yo quiero debatirle con, mire, aquí dice, véalo. Así como a usted le dije, el yo soy no cualificado es porque lo leí arriba, ¿sí? O acabó usted de leerlo hace rato. sí, Cuando es yo una encuentre actualidad. ese pedacito, bueno, es que tengo que buscarlo, hermano. Es donde dice, en el absoluto no calificado, es absoluto, todo, todo. Allá está incluida también la energía, está incluida la información, y dentro de esa información están incluidos los mismos modelos, todos universales, que se centran y como estamos hablando de ese absoluto, aparece el Padre, o sea, la primera voluntad, la primera revelación, que hay todo un misterio, que cómo es que aparece ese man, que es perfecto, que tiene todo, todo ya es ese absoluto, ¿sí? Pero está no cualificado, está en esa, como decía Marlene, recrearse o hacerse que él es existencial, lo que aparece que sí es, o lo que sea la doctora Carolina. Entonces, ok, entonces, por ahora está en la isla del paraíso los modelos y está en la isla del paraíso la energía, ¿ok? Hablando de modelos, implícitamente está lo que es sabiduría o información, que ahí están
son absolutos, pero no cualificados. Como estamos hablando del yo soy, que es el que se manifiesta, que recoge todo eso, recoge todo la isla del paraíso, recoge todos los absolutos, recoge todo y se manifiesta en el Padre. Ese Padre podríamos decirle que es el no cualificado, para ponerle un término que le falta una cualidad de realidad. Listo, esa teoría la vamos a ver práctica. Pero sigamos, señor Andresito, sigamos. Pero yo le busco el pedacito donde está eso. Ahí, ¿sabe dónde está esa Haga de vaina? tarea. En el prólogo, hermano. Está en el prólogo, tengo que ir a buscarlo. Bueno, hágale. Listo. Bueno, ¿quién lee el siguiente? 5-5. Voluntarios. Bueno, leámoslo. Con la aparición de la realidad relativa y cualificada, surge en la existencia un nuevo ciclo de realidad, el ciclo de crecimiento, un majestuoso gesto hacia abajo desde las alturas de la infinidad hacia el dominio de lo finito, que por siempre se columpia hacia adentro, hacia el paraíso y la deidad, por siempre buscando aquellos altos destinos conmensurados con la fuente infinita. Pero ahí viene la primera pregunta. Cuando dice con la aparición de la realidad relativa y cualificada, Cualificada. ¿qué es eso? ¿Cuál es la realidad relativa y calificada? ¿Qué es eso? Si podemos ponerle un nombre, un término o una persona o un algo. ¿Qué es? ¿La isla del Una paraíso? realidad que requiere tiempo y espacio para poder Sí, son las ¿O la- llamarse realidades. relativa y cualificada. o Es ese una mismo padre? realidad que se va a desarrollar en un No, espacio y va a gastar un tiempo. igual sigue siendo el mismo padre siempre, y pues eso no tiene discusión. Lo que pasa es que al separarse, digamos, en esas diferentes fases, pues obviamente todo se hace relativo, porque ya nada está completo. Entonces Mm, se hace relativo. Por eso todo en la creación a partir de ese momento es relativo. De ahí para abajo, digamos, lo finito, por eso nada de lo finito es absoluto. Todo está relacionado a, Mm. ¿cierto? O, o, Entonces si se o hace si es, relativo. o si son esas cualidades que tú estás hablando ahorita, eh, o sea, cuando hablábamos de que hay unas 7 cualidades del Padre o de esa fuente, pero que ya es que a Andrés yo le pasé a usted el cuadro ese que yo lo copié tal cual como saqué Sí, tú el libro hiciste ahí blanco. un paralelo entre las Entonces, 7 fases del yo soy y los 7 absolutos. esos Los 7 siete, absolutos no son esa aparición de la realidad relativa y calificada. No, partir de ellos, sí. De cuando se hacen asociaciones entre ellos. no, pero ellos son absolutos, pero llaman sí, absolutos, no son vendrían Por relativos. eso. después. O sea, ellos dan lugar a eso, pero están antes. Ahí es Pero antes. entonces, ¿qué es la aparición de la realidad relativa y calificada? ¿Qué es? Piensa ¿Qué es Cuando en el generas la primer, arena, creas el proceso, el espacio y el tiempo para que se lleve a cabo ese proyecto de lo finito. sí, lo primero que haya aparecido después de Abona. Piensa en el primer universo local No, o en la primera nebulosa. y Ahí, por qué no abona? Abona Es no que, es exactamente finito, Abona es absónito, está entre lo absoluto y lo sí, finito. y lo finito. Sí, es que Pero tiene está ahí. hablando está hablando de realidad relativa y cualificada, no está hablando de lo finito. Sí, Abona puede tener fases, o sea, está intermedio, sí, no es Es absoluto, decir, es subabsoluto. O sea, ¿qué es Sí. lo como una subabsoluto? escalita más abajo. Acá lo poníamos, lo O entonces, último, lo entonces la finito, pregunta, entonces la pregunta, ¿la realidad relativa y cualificada no sería la isla del paraíso? el paraíso es absoluto, Sí, no. es uno de los 7 absolutos. Sí, Bueno, entonces se creó una realidad relativa y cualificada y de ahí para abajo empezó a generarse todo este cuento. Listo. Sí, ¿Sí o no? sí, Ok. sí. Y donde se sí. permite que haya la posibilidad de crecer y de evolucionar. Acuérdate que en el Que si nosotros prólogo, entendemos esto, si nosotros entendemos lo que estamos hablando, la verdad que entendemos todo el libro Durantia. Huepuchas, porque es que es la base de todo. Es que Sí, es chévere ese cacumen, porque es que entendemos esto, entendemos todo.
Mejor dicho, nos Ya. volvemos Melquisedec del universo local. Mira, en el prólogo, sección 0111, el nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de criaturas o de criatura, tipo criatura, y limitaciones espaciotemporales. Mm, Las realidades finitas tal vez no tengan finales, pero siempre tuvieron o tienen comienzos. Ellas origen. son creadas. Mm, El nivel de deidad de la supremacía se puede concebir como una función en relación con las existencias finitas, mientras que el nivel absónito de la realidad, que es el siguiente numeral, 0112, se caracteriza por cosas y seres sin principios o final, Ni fines. y por la trascendencia del tiempo y el espacio. Ya Lo, no lo tiene. sí, no, sí está, pero lo trasciende. O sea, es decir, a los nativos de Abona les toca vivir en el espacio y tiempo, pero lo perciben y lo viven de otra manera, no lo limita como a nosotros, lo trasciende. No lo limita. Lo trasciende. Eso es lo absónito. Sí, los absoniteros no son creados, son Ujú. eventuados, ellos simplemente son. Son, Nivel hombre, de sí. deidad de la ultimacía o ultimidad connota una función en relación con las realidades absónitas. No importa en Ujú, qué lugar del universo maestro, siempre que el tiempo y el espacio se trasciendan, este tal es un fenómeno absónito. Es un ujú. acto de ultimacía, del nivel de ultimacía de la deidad. Entonces, aquí están hablando de, a ver, para poner en contexto de lo finito en esta sección, Sí. eh, pero quedan dos secciones más en este documento y la, la siguiente se va a llamar las repercusiones de la realidad finita y la última, la eventuación de los trascendentales, que también es otra forma de referirse o tiene que ver con este nivel de lo absónito. Entonces, Ujú, esa es otra consecuencia también digamos, eh, o un nivel de lo que apareció, digámoslo así. Pero acá están más enfocados a pesar de que aquí hicieron el comentario, a mí me parece que aquí están más enfocados sobre todo en el nivel finito, más que en el absónito. mm, Entonces, me parece que nosotros entendemos un poco la moroncia, ¿cierto? La alcanzamos a percibir ese estado intermedio entre lo material y lo espiritual. No lo podemos sí. imaginar de alguna manera. Se me hace que Abona también es un estado así intermedio entre, entre eso infinito, entre eso absoluto, y empieza a ser diferente, pero tampoco es finito. Es como si fuera un estado ahí intermedio. Sí, 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 porque acuérdate que dice que de la isla de Paraíso, de la parte de abajo, está el soporte de todo lo que da la realidad, esa relativa y el cualificada. Entonces él es como espacio está sale en de el, abajo el espacio, ¿no? Entonces y el Ujú. es tiempo como de una arriba. zona intermedia, o sea, un Como una zona, comunicador. Ah, como dice, un comunicador, como un enlace. Ujú. el libro en Eh, una parte dice que Abona sirve como un amortiguador entre lo finito y lo infinito. Eso, sí. eso. Ah, Ujú, exacto, algo que también sostiene una parte y la otra, Es, termina de limpiar, de es como depurar, un no sé, escalón, un peldaño escalón, peldaño. para Ujú. que no sea tan brusco, porque el choque, pues, porque si no tendríamos que pasar de lo finito directamente al paraíso. Entonces, Al paraíso, sí. al pasar exacto. por Abona, vamos Pero, paso a paso. pero Vamos ¿sabe cómo paso lo a paso. siento yo? ¿Sabe cómo lo he interpretado o cómo lo he comprendido últimamente? Que sí hay un tema energético, listo, estamos aquí sintiéndolo y viviéndolo. Y luego hay un tema morontial, que no es tan denso, que es más sutil, que es casi, o sea, por poner una palabra, casi transparente, pero es una energía que está ahí,
que no es dentro más, de las no es 20 fases. densa, que no eso. Pero es que enseguida de esa monoteal sigue la energía espiritual, Mm, Exacto. ¿sí? Que ya es Ujú. una energía, por poner un nombre, es la energía del amor. Entonces yo siento ahora ahí ese puente entre lo morontial, como creo que lo decía así Marlene, entre lo morontial y lo No, espiritual, en- para es que no, allá en incluso Abona sería entre lo infinito y lo finito. eso, entre lo que es morontial, que es, por ponerles ya lo infinito, a lo infinito, ¿sí? Ya es la preparación de la energía espiritual, ¿sí? Sí. Sí, es de Ujú. energía, pero igual es desde el amor espiritual, es desde la sabiduría espiritual. Sí, en este momento en todo lo que estamos aquí es la energía, la sabiduría es universal, pero hay sabiduría para esta densidad, hay una sabiduría para este intermedio morontial y hay una sabiduría que se adquiere incluso en Abona, pero aún así tampoco termina porque cuando se pasa por estas islas, estas planetas cerca a la isla, es todo un entrenamiento siendo ya esa energía pura, espiritual, Ujú. el Todavía amor, falta más. Ujú. y el más teso, que dice, para ellos leían algunos que es el más teso allá, estas pruebas de esos 7 planetas son tesos, ¿sí? Y ahí se pueden quedar también, y ahí se necesita también fe, imagínense, ahí se necesita fe, pero bueno. ujú. Ujú. Entonces, don Andrés, estamos leyendo que con la aparición de la realidad relativa y cualificada, ¿qué? Se genera todo lo infinito, ¿cierto? Todo lo finito. Sí, Un ciclo de Aquí, donde hay la crecimiento. posibilidad de crecer. la idea central aquí es la de que aparece la posibilidad de crecimiento, Ok, Sí. listo. porque lo finito tiene que aparecer imperfecto y entonces aparece la posibilidad del crecimiento. Ujú. Pero ahí viene esa otra palabra. ¿Crecimiento de quién? ¿O de qué? Yo creo que es crecimiento en todos los niveles, en Sí, material, de todos los mental e niveles, espiritual. físico, energético, mental, Y si es, emocional, si es, pero si es a ese espiritual. nivel, pero si es a ese nivel, porque estamos todavía hablando allá arriba, por decir algo, en el paraíso, ¿sí? Entonces estamos hablando desde el crecimiento del alma, o sea, como esa Mm, primer molde preparando el alma, las tuyas, la mía, de cada uno, para o sea, como moldear por decir algo, sale esa alma bruta de allá del paraíso, ¿sí? Y entonces empezamos a hacerles el molde, a decirle, ok, esta es parte, este es Dios, este es el Padre. Entonces, tiene, por poner un nombre, tiene su primer enfoque es para que tenga una personalidad. Entonces, esa personalidad que implica una mente, que implica una energía, que implica una, un proceso. Se refiere a ese crecimiento, me imagino, ¿no? Peculiar. ¿Qué es crecimiento? Se refiere, porque es que toda criatura a partir de ese momento va a tener posibilidad de crecimiento. Sí, Todos. mm. eso, o sea, Porque como el moldeo acuérdate del que alma. ese fragmento del padre solamente te guía, pero tiene que trabajar con tu mente para generar eso que me estás hablando de alma. O sea, yo no estoy hablando del fragmento, estoy hablando del Ujú. alma tuya, la esencia divina tuya, que es la No, el alma esencia del no Padre. es, ay, no, el alma no es la esencia del Padre. Ese es el Mm. ajustador, el espíritu. El El alma ajustador. es lo que, el alma es lo que nosotros creamos en Entre con el este, ajustador, nuestra mente con el ajustador. junto con el ajustador. Nosotros, Mm. nuestra mente, con el ajustador, vamos creando un alma. El alma no viene de allá, No, es que viene el del alma es un espíritu. campo cuántico, una Mm, energía mm. cuántica Más, del más mismo sería Padre, eso el que la esencia del espíritu, mismo Padre está, por decir pero, algo, virgen, pero ese es que el es espíritu. virgen. Ah, bueno, entonces, ok, listo, pongámosle el nombre, entonces espíritu. Entonces, ese espíritu que tú tienes
es a la que yo estoy refiriendo. Ya tiene como un molde que tiene toda la información en potencia, tiene todos los procesos en potencia, tiene todas las manejos de la energía en potencia, porque acabo de salir de allá, es la misma esencia del Padre, está en totalidad, está Sí, incluso entonces en esa energía tan altísima, una frecuencia tan altísima, porque está apenas emanándose de ahí. Entonces la pregunta es que eso, cuando se hace ese primer moldeo, por acá estoy poniendo en Chipcha, ¿no? A eso se refiere el crecimiento de ese espíritu. sí, sí. Sí, Bueno, De, listo, bacán. de todos los seres. Ellos hablan de esos seres, porque pues hay muchos diferentes tipos de seres, aún los que vienen los que y aún están bajando aún y los que vamos subiendo. es de los que van subiendo. No, Porque, incluso no solamente la sal por el espíritu, sino también, por ejemplo, la misma esencia de los Micaeles, sí, la misma claro, esencia no, de los ancianos de los días, la misma esencia de hasta de los directores de poder, la misma claro, esencia de todos esos manes. Bueno, ok, bacán. desde que haya ese movimiento, todo está en crecimiento. Mm. Mm. Bueno, Hola listo, Normita, ¿cómo Yolanda. estás? Tienes Híjole, cerrado el me micro. tiene cerrado igual que yo el Hola, buenas micrófono. noches. Hola, buenas noches. Hola, señora Hola, Norma. oigo voces conocidas. Ah, sí, aquí el niño Dios. Siempre él dice que el niño Dios. Ah, estoy en potencia, es que estoy en potencia. Sí, pero no niño. Uh, para se diera cuenta. Los niños, sería bueno ese calificativo porque los niños tienen un nivel de pureza, Sí, sí, de sí, no sí. contaminación. No, es que yo me miro en el espejo y me veo como un niño, Pero entonces prenda yo la quedo cámara porque parte. para poder saber si es de verdad un niño. No, 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 porque ¿Qué tal quedarías, que nos esté quedaría, hablando un quedarías impostor? impactada, quedarías Realidad impactada. relativa de cualificada me golpea, mejor no prendo la cámara. Sí, quedas tan impactada que yo prefiero que no te contamines. Sí, ¿verdad? A ver, hay una cosa que la pureza, digamos que es eso, ¿no? Sin ninguna mancha. Pero hay otra cosa que creo que se llama castidad, que es el conocimiento del mal, pero la decisión del bien. Es un concepto diferente. Precisamente es a lo que nos estábamos refiriendo. Allá, pues, los habitantes de Abona, por ejemplo, pues ellos no conocen nada de eso porque son perfectos, pero solamente con la experiencia van a poder tomar la decisión sí, una decisión que realmente es lo que los permite el crecimiento. No nos podemos quedar en puros, Ujú. ¿cierto? De alguna manera, la pureza no es que uno no esté contaminado, sino que haya hecho Exacto. No, la decisión correcta. sí, exacto. Mm. Bueno, listo. Entonces te vas a quedar puro, niño. No, no, yo le hago caso al espejo, no más. Con eso me conozco. A mí nadie me quita eso. Sí, por lo menos todos los días tengo el espejo allá al frente diciéndome lo mismo y lo mismo. Entonces yo le creo. Como la reina mala de Blancanieves. Uy, me odio. No, 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 ese espejo yo está limpiecito. Me dice lo mismo, sí. Bueno, Bueno, sigamos, señor entonces, Andrés. crecimiento. Yo creo que aquí ellos quieren hacer énfasis sobre todo al crecimiento de la criatura. Aunque obviamente que hay seres que vienen de las esferas sagradas o incluso del paraíso, que pueden beneficiarse también, pero acá dice se columpia hacia adentro. Es más para los finitos, Mm. Y dice que para es las un gesto criaturas. desde las alturas de la infinidad hacia el dominio de lo finito. Pero sí dice que es un ciclo y tal vez se refiera a que se da en ambas direcciones Mm. o algo Sí. por el estilo. Pero miren lo último.
y por siempre buscando aquellos altos destinos, o sea, como si fuera ascendiendo, o sea, hacia adentro, siempre más, más hacia adentro o más hacia arriba, Mm, ¿sí? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Pues sí, a las criaturas. Pero también puede ser un Micael, por ejemplo, que salió allá, pero baja al nivel de Micael inicial y luego se vuelve superior y bueno, imagino que después se hará otros ujú, procesos hasta, sí, hasta los mismos ajustadores de pensamiento salen y hacen todo un proceso hasta que se vuelven superiores. sí. Bueno, ok. Mm. Sí, señor. Bueno, ¿quién quiere leer el siguiente? Estas transacciones inconcebibles marcan el comienzo de la historia universal, marcan la llegada a la existencia, el tiempo mismo. Para una criatura, el comienzo de lo finito es la génesis de la realidad, visto por la mente de la criatura. No hay actualidad concebible antes de lo finito. Esta realidad finita de nueva aparición existe en dos fases originales. Uno, máximos primarios, la realidad supremamente perfecta, el tipo abona de universo y criatura. Ujú, Dos, máximo secundario, la realidad supremamente perfeccionada, el tipo super universal de criatura y creación. ¿Quiénes serían esos nosotros. secundarios? No. Los secundarios serían los finalistas, al menos Mm, para la edad Ah, actual, ok, ¿no? sí, 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 los Después finales, sí, tiene podrán razón. tener otras oportunidades de crecimiento. Después de que seamos finalistas, después de que acabe la era del Supremo, vendrán ya otras posibilidades que serán como el nuevo máximo. Pero sí ve lo que yo le decía anteriormente, Abona es el modelo Sí, sí. y este secundario es el modelo, pero real. ya Los no dos son sería, igualiticos, los ya no dos sería son el modelo, igualiticos. no son Eh, iguales. es el No son modelo, iguales. pero es el modelo cualificado, ¿sí? Es un modelo. Ujú. O No, sea, ya es los dos están al experiencia. mismo nivel. Bueno, Nunca tiene estarán, razón, porque tiene de hecho razón. los de ahora no tienen la experiencia de nosotros. Por eso, ellos son, por decir algo, la teoría y nosotros somos la realidad. No, que ¿Sí? ellos sirvan como modelo Eso. no quiere decir que no sean. No son, Ujú. son. Ya son, porque son, o sea, allá está todo lo perfecto, todo, todo, o sea, allá se aprende todo lo que está allá que es perfecto. Ahora, ¿a qué van los Micaeles allá? A aprender esos modelos, esas formas que hay allá para hacer creación. Toman de ahí y hacen eso. Y este segundo que llama aquí secundario, ya son, eso que el man se inventó, ahora aquí ya es real, ¿sí? Pero allá Eh, también es eh, real. De hecho, allá es más real porque siempre ha sido. Es real, yo no estoy Sí, diciendo que no sí. es real. Es real, pero, por decir algo Existencial. teórico, existencial. No, teórico, no. Sí, O claro. sea, allá hay seres perfectos, no en teoría. Hay seres perfectos, hay mundos perfectos. Lo que pasa No es que evolucionan. aparte de ser lo que ellos son, nos pueden servir a nosotros como modelo. Es que son modelo. Pero que una persona o que alguien te sirva de modelo no quiere decir que esa persona O sea, Bueno, sea teoría. dije mal. Allá no son personas, allá son modelos No de personas porque todo. hay habitantes. Por eso, modelos, Personas. personas modelo, que son perfectas, que no crecen, están siempre, hacen lo mismo en la perfección. Son lo mismo en perfección. Está bien, No, eso es, son. Mm, ¿Cómo aparecieron? Así, perfectos. Ujú. no, Actúan pero ellos perfectos, pueden, son perfectos. Sí, expresamente esa es la diferencia. Porque cuando sea la etapa del último, ellos van a tener relación con todas estas criaturas acá que estamos hablando secundarias,
porque ellos también van a aprender y a interrelacionarse, digamos, con ellos. Entonces también están aprendiendo y están creciendo. E incluso yo me atrevo a decir como que se une uno con ellos, ¿sí? Ya son los dos, ¿sí? Esa perfección como modelo que está ahí fue creada, fue eventuada, lo que fuera, pues. Y ya cuando suben todas estas criaturas en perfección, incluso ahí le llaman realidad supremamente perfeccionada, o sea, ya son los tenaces, o sea, ya son los aboneros, pero en realidad, existenciales y en realidad. Entonces los dos son al mismo nivel. Incluso cuando yo digo que se unen los dos, tanto que ya eso me da paso, estoy especulando, ¿no? Me da paso para poder salir de Abona e irme a la isla del paraíso, ¿sí? Mm. Porque se tiene que pasar por esas 1.000 millones de esferas para unificarse, por decir algo, la teoría, estoy diciendo necedad, no, la teoría con la realidad, con la A ver, estamos experiencia. hablando, está hablando, hablemos de cosas raras. Es que estoy pensando ahí mientras tanto. Imagínense que ya estamos en la etapa del último, ¿cierto? Bueno, ya Ona y todo esto, y digamos que esta etapa de la creación ya pasó. Viene una nueva etapa, van a venir nuevos seres. Pobrecitos de ellos, si nosotros no alcanzamos a entender, ellos van a tener que entender un paso más de todo este rollo, que si nosotros ya crecimos y que si los otros ya fueron, y que entonces a ellos van a de pronto ser. Me parece No, terrible. no, ellos son la perfección, ellos son, por decir algo, los modelos en todo. Voy a poner algo más burdo, muy burdo, ¿sí? Ellos le dicen, vea, así se hace un pan. Este es un pan y así se hace, tal, 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 tal. Y cuando uno llega al otro lado, mira, aquí está el pan hecho, yo ya lo hice, ¿sí? Incluso yo soy el pan, porque ya está integrado en mí esa fórmula, ya está integrado en mí ese propósito de amor. Entonces los dos somos iguales. Lo que usted me dijo allá cuando yo bajé por acá, ahora ya aquí ya soy, ¿sí? Como Pues si ellos allá, fueran, como si ellos pues fueran que, como el es que reflejo del potencial de nosotros, algo así. ellos son la perfección. ¿Sí? ¿Qué hace un Mm. Micaela? ¿A qué va un Micaela allá? A recibir, a aprender ese modelo, a concebir, a tomar de eso para poder venir, luego viene y lo hace aquí para abajo. ¿Sí? Eso es lo que yo, eso es lo que yo trato de entender de Abona. O sea, uno el que aprende de cómo hacerlo y el otro que dice, mira, aquí está, ya es real lo que el Micael dijo. Es que abajo dicen que unos son constitutivamente perfectos, los de Abona, y otros son los evolucionalmente perfectos o Es, perfeccionados. Ujú. los dos se encuentran. Ujú. ¿Sí? ¿Será? Sí. Pues, tú Ujú. dices como si ellos fueran como el potencial de lo que nosotros podríamos llegar a Eh, ser. exactamente, señora. Es eso. Es lo que yo Y, consigo. Nosotros somos y el ellos potencial de ellos. no. Ellos son seres diferentes. De pronto sí Sí. hay el modelo en cuanto a la forma en que se va a tener, porque nosotros, aquí hay un libre albedrío. Abona puede tener los modelos en cuanto al estilo de vida que se va a desarrollar, no sé, el formato que se va a utilizar está en Abona. ¿Sí? Pero los seres no creo yo que sean ellos mismos un modelo, No, voy a ni un poner otro ejemplo potencial. burdo. Son, Va- Voy a poner otro son. ejemplo burdo. Un man de esos canta en do, 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 música, do, 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 es una música celestial y es perfecta. Y eso es lo que yo, cuando regrese a Bona, yo también ya soy do, 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 porque ya lo aprendí. Y los dos podemos cantar al unísono. Él es, claro, él, la música, él es el do, allá en Abona. Siempre lo será. Pero cuando yo ya llegue allá de nuevo, yo también soy el do, 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 por decir un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Ujú.
o sea, no es desconocerlo, es perfecto, claro, siempre ha sido y son seres, y sí, ok, está bien, ¿sí? Entonces, pero bueno, cuando yo hablo esto de ese máximos primarios y máximos secundarios, eso, abonas de primaria es lo que primero sea, y el secundario es el que ya dio toda la vuelta y ya entró a hacer eso. Bueno, no sé, es mi concepción. El libro sí nos Por- dice que los hijos creadores utilizan los modelos de las criaturas de Abona para Ujú. proyectar sus propios hijos mortales. Pero Sí. eso no quiere decir que yo he salido de Abona. No, estoy de acuerdo, no, Simplemente eso no es. simplemente No sé. dicen, ve, Micael dice, ah, allá en Abona hay unos seres así, así, así. Qué bueno tener aquí en mi universo ese tipo de seres. Ujú. Copio O ese modelo necesito y así. lo desarrollo aquí con todos los Eso, laboratorios pues, de los portadores de vida y toda esa cosa. Ahí puse eso. una citica, ahí Mm, puse una cita que dice que un hijo creador mm, utiliza las criaturas de Abona como posibilidades de modelos de personalidad para sus propios hijos ujú, mortales y seres espirituales. ujú. Ujú. Ok, ok, listo, Es es eso. como copiar, pero no es que yo Eh, venga como a representar a alguien que ya está en Abona, no, no lo veo como así. pero ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que dijiste anteriormente, tomas como modelo sus manes para decir, quiero hacer mis criaturas que sean iguales a ese modelo, Pero no porque es que ellos yo son otra represente cosa. Quiero una decir criatura de que, allá. Si de pronto él dijo, ve, allá hay estrellas matutinas, hay unos seres, me les voy a poner estrellas matutinas, y creó las estrellas matutinas, o la única, creó el único. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la cualidad de la estrella matutina? Tiene Que muchas. no, es que no es la estrella matutina, es las cualidades de la Sí, Venga. lo estrella que, matutina. sí, Es, la función que es el, cumple. el don divino que tiene, es que presta un servicio, igual que los Micaeles, igual. Entonces, ellos los que, y nosotros vamos a tener esa cualidad de esas estrellas matutinas en todas las escuelas que vamos de aquí para arriba hasta llegar a esa perfección que son Ujú. ellos y para poder pasar al siguiente nivel que son de la creación, ¿sí? Entonces, de ser creadores. Entonces, es válido lo que estás diciendo, o mejor dicho, como tú lo estás diciendo, eso es lo que también estoy entendiendo, que de allá hay modelos con el cual nosotros, a través de ese proceso de experiencia que nos ponen los Micaeles, vamos a ser igual que ellos. Cuando pasemos a por no, ahora, vamos a hablar el mismo lenguaje. Willy, bueno, yo no estoy de acuerdo en que vayamos a ser iguales, ni en que vayamos a ser creadores, ni en que vayamos a ser Dios tampoco, porque lo que pasa es que hago la aclaración porque ellos tienen su razón de ser, sus formas de logro, de autorrealización. La vida de ellos es otra. Ellos siempre serán eventuados, nosotros siempre seremos creados. ¿Sí? Cada uno tiene avenidas diferentes para la autorrealización. Y por ejemplo, en la nueva era he escuchado mucho, porque claro, eso vende, porque apela al ego, que vamos a ser dioses. El ser humano nunca va a ser Dios. Y el libro lo pone muy claro. Tú puedes crecer mucho y seguirás ¿Cuáles son las tres, creciendo y cuáles son las tres funciones, cuáles son las siempre tres te funciones del faltará ajustador? por crecer. Que podemos ayudar cada vez en posiciones de servicio más sofisticadas, claro. Que podemos perfección, sí. alcanzar niveles de perfección en algunas fases, sí. Eh, pero el ser humano nunca va a ser Dios. Lo que pasa es que eso vende mucho en la nueva era No, no, y el libro estamos dice, en épocas en que las personas tienen mucha falta de autoestima, inseguridades. Entonces el gurú que llega y te dice, es que usted va a ser Dios alguna vez. no, Pues yo no estoy eso vende, hablando, pero eso no es cierto. Eso no yo es. estoy hablando en vez del libro Urantia, hermano. Ahí dice cuáles son las tres funciones del ajustador de pensamiento. ¿Cuáles son? ¿Qué dice él con relación a que parecer a Dios y ser Dios? ¿Qué es ser Dios? Pero No, tú te haces.
como Dios en el sentido de que puedes actuar como Dios actuaría en este nivel en la medida en que rindas tu voluntad al ajustador del pensamiento. La nueva era no te dice eso, la nueva era te dice, usted crezca, ni te ni te mencionan que es a través del servicio y de la entrega, sino como a través de la vanidad y de... Pero entonces, ¿qué quiere decir? Soy perfecto como yo soy perfecto. ¿Qué quiere decir, hermano? Pero Quiere decir, háganme eso lo caso porque esperas. ustedes no tienen idea, yo soy el que sabe, ustedes limítense a escuchar y a seguir y así van a poder ser perfectos. Bueno, Por eso Jesús protestaba cuando le decían bueno. Él decía, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Sí? Mm. Él no tenía ningún mérito, él decía, el mérito es que yo hago la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, uno puede alcanzar niveles de perfección, pero el puesto de Dios ya está ocupado, no nos preocupemos por eso. pero Eso ¿usted ya, dónde salió, hermano? eso ya ¿Su, se... su espíritu dónde salió? Y no, yo Sí, dónde salí. tienes ¿Sabe? partes, Por eso. sí, a semejanza de él, pero no, el ser humano nunca va a ser Dios y el libro de Pero si yo Urantia salí de allá, hermano. no te dice que vas a ser Yo Dios. salí de la Solo- esencia de él, soy la esencia de él. pero Eh, Una de una Por parte partecita. que eso. se Mira, manifestó, pero tú eres de una toda esa sombra, esencia, Sí, en este una momento sí, claro. versión. No, honestamente no soy nada frente a lo que es él, pero en potencia soy él. mm, Salí de allá, salí de la fuente. Mi espíritu, yo no como Wilson como tal, sino mi espíritu salió de la fuente. Y todas estas creaciones que se hicieron, los ajustadores, los Micaeles, todos los planetas, incluso ahí lo dice en el prólogo, se crearon todos estos planetas y todos esos sistemas para que las criaturas ascendieran y fueran igual que el Padre. Entonces, pero No bueno, igual que el podemos ser Padre, Dios no, nunca. igual que el Podemos, uy, Padre, no. uy, uy, Ser pero voy a perfectos buscárselo, voy a como yo buscárselo, soy. voy a buscárselo, no. voy a buscárselo. Es No decir, sé, de las cosas contra las que yo protestaría enérgicamente con todas mis fuerzas es con esa idea de la nueva era de que el ser humano va a ser pues, sí. Dios. No, el Bueno, ser humano no yo va a ser Dios me estoy nunca. basando en el libro Urantia, entonces me Pero pongo en bueno, la tarea a buscarle esas frases, hermano. Es son para, Pero es que yo pienso una cosa, es opiniones. diferente. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es ser Dios? Estamos hablando allá del Padre Universal, con todo lo que estamos viendo que ha hecho y es y todo eso, o estamos hablando de un Dios como nosotros pensaríamos en los dioses nuestros, ¿cierto? En los de la mitología, en estos poderosos que andan por ahí, porque Es decir, el pensar ser que humano ni crea absolutos, ni conoce el no, plan que solo la exacto, Trinidad conoce, nada de eso podemos llegar a ni hacer. puede crear el espacio o el tiempo u otras realidades que tal vez existan en el futuro, ni Sí, puede tener comunión simultánea con todos los seres del universo para guiarlos, ni tiene una perspectiva completa, ni tiene una personalidad absoluta. No, el ser humano no es Dios, nunca lo va a ser, no. nunca Podemos lo va a llegar a ser. yo, ser mundos yo me hago una perfectos como pregunta, el Padre. yo me hago una pregunta frente al libro Urantia que hay. Yo no, primero no me estoy refiriendo a nada, ni estoy tomando ninguna referencia de la nueva era, ¿ok? Simplemente pongo mi mente lógica, no más. Y cuando me atrevo a decir que es Dios, es que el libro lo dice, basándonos en el libro. ¿Sí? ¿Qué pasa después de, qué pasa con el espíritu después de que pasa por Salvington, por ejemplo? Cuando va a estos mundos, a estos universos menores, mayores, llega al superuniverso y tal. ¿Qué pasa? Ahí para allá. No nos lo dicen. En en mi creencia cultural, mental, lógica que estoy hablando, no me acuerdo quién se lo decía, para mí, esa es la nueva información que va a llegar, pienso yo, en la sexta y en la séptima revelación. ¿Sí? Hoy nos están dando lo que necesitamos aquí, punto, ¿sabes? Pero ahí de para allá, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué va a pasar de para allá? Es cuando entonces sí entran nuevos conceptos que hay, que no son de Urantia. Es decir, mira, incluso hasta el mismo libro dice, en el que Urantia lo decía en la última lectura, que, o yo no me acuerdo en dónde era, que es que estoy metido en otro grupo y estoy leyendo casi lo Busca mismo. las citas porque estás Yo diciendo la, que el libro dice pero no lo bueno, se la voy a muestras buscar, para poder me voy a poner la argumentarte tarea, voy a sobre el buscar, texto, porque entonces donde dice que nosotros solo tenemos. argumentas que te parece que leíste que.
Bueno, Pero ok, no, está bien. pero trae las Listo. citas y acá lo discutimos porque eso es Bueno, ok, importante. listo. Pido Andresito, disculpas. Pido disculpas No, por me deja hablar de... compartir un momentico una cita. pero no, tráelas porque, no, tu punto de vista es importante, Wilson, porque hay personas que pueden pensar como tú y esto es una grabación y personas que Ah, nos ok, van ok, a ok, ver ok. van a tener algún día Entendido. seguramente la duda que tú tienes y tal vez tengan Ayude. argumentos como los tuyos. Entonces, Es bueno verlas, claro, es bueno Andresito, aquí verlas. estamos completamente abiertos al... ¿me dejas presentar una citica, por favor? Sí, pero ¿que la vas a poner en el chat o No, es que es como es larga, la voy a proyectar aquí. Y más bien, si les interesa, la pegamos, ¿sí? Esto bueno, puedes le... compartir o no? Pues No, porque si tienes que dejar de... no, tú puedes tomar el... Ahora, les dice así, vea. Espera que no ha cargado. Ya. ¿Ya? Ya. Sí, creo que sí, ya está viéndose. Vale, para los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito, pero es enteramente posible para los seres humanos que comienzan como lo hacen en este planeta, alcanzar la meta excelsa y divina que el Dios infinito ha puesto para que el hombre mortal, para el hombre mortal. Y cuando alcancen este destino estarán en todo lo que corresponde a la Mm. autorrealización y alcance de la mente, tan pletóricos en su esfera de perfección divina, como Dios lo está en su esfera de infinidad y eternidad. O sea, Ujú. es un parecido con Dios relativo, ¿sí? Mm. Yo soy Dios chiquito, digamos, y con minúscula y con Mm. letra eh, Chiquita. Arial 9 y él es Arial 500. Sí, un niño de kinder se puede sentir pletórico al culminar Exacto. el kinder, Cuando así cumplo como mi meta terrenal, digamos. alguien de universidad se puede sentir pletórico al obtener el título, por ejemplo. Luego dice, puede que tal perfección no sea universal en el sentido material, ni ilimitada en comprensión intelectual, ni final en experiencia espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos finitos de divinidad de voluntad, perfección de motivación de personalidad y conciencia de Dios. ¿Sí? Este Pues es a mí el me parece el verdadero cuarto. significado, es que aquí donde viene la claridad. Este es el verdadero significado de ese mandato divino, ser perfectos, así como yo soy perfecto, que insta constantemente al hombre mortal hacia adelante y le atrae hacia adentro en esa larga y fascinadora lucha por alcanzar niveles cada vez más elevados de valores espirituales auténticos, significados de universo. Esa sublime búsqueda de Dios de los universos es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y el espacio. Entonces yo me voy pareciendo a Dios, pues porque tengo un segmento de Dios adentro que me está instando a parecerme a ese segmento de Dios. Y mira lo que te dice, que puedes estar en un estado pletórico, pleno de autorrealización, y para eso no necesitas ser Dios. Eh, entonces, yo por eso digo que esa idea, eh, yo la he visto mucho en la nueva era, de que usted va a ser Dios. Y yo veo ahí es que la gente con inseguridades, con baja autoestima, pues compra eso facilito, ¿no? Pues si me dicen que voy a ser Dios, me interesa, cuéntame. Pero, pero tú no necesitas de eso para suplir tus carencias emocionales, afectivas, de autoestima. No. De hecho, con saber que tienes el ajustador, ya no necesitarías nada más y no te importaría lo que los demás piensen, si eres famoso, si no eres famoso. ¿Yo para qué quiero ser Dios? Yo puedo ser feliz con mi ajustador y ya no me hace falta. Entonces, eh, me acuerdo de, me acuerdo de lo que le dice pues es obviamente que es una fábula de lo que en realidad ocurrió, pero en la Biblia lo que le dice la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Y seréis como dioses. Ujú. Mira este pedacito que estaba antes. Las criaturas que conocen a Dios tienen una sola ambición suprema, un solo ardiente deseo, y ese es llegar como son en sus esferas
a ser semejantes a como es Él en su perfección paradisíaca de personalidad y en su esfera universal de supremacía recta. ¿Sí? Este pedacito, o sea que un parecido relativo. Ujú. Yo no puedo ser el mismo, por decirlo así, el mismo Dios que yo logro ser cuando llegue a Nevadón, no, no es el mismo Dios que yo llegue a ser aquí. Entonces, depende de la esfera donde yo esté, voy avanzando en perfección. Sí, y en comprensión, pero por ponerte un ejemplo, ningún ser creado jamás creará una partícula de materia subatómica, ¿sí? Por ejemplo. O sea, cada cual tiene, es como los miembros de una familia, cada cual puede tener autorrealización sin necesidad de aspirar a decir, yo un día voy a ser el padre de esta familia, ¿no? Suponiendo que el papá no se vaya a morir nunca. Él hará su propia familia y Uno, será el papá, uno pero no no va a tiene por qué reemplazar al aspirar, papá. sí, uno no tiene por qué aspirar a ser igual a otro, que eso es lo que vende hoy en día la publicidad con los ídolos que hay que tener, lo que ellos tienen para ser feliz. Entonces, no, ya tenemos todo para sentirnos plenos, realizados y, es decir, ¿qué necesidad de ser dioses? Sería mi pregunta, cambiándola. ¿Qué necesidad? ¿Para qué? Ese puesto ya está ocupado y lo hace muy bien y no lo van a mover de ahí. Que el No mismo lo Padre va a está cambiar. diciendo, Él no está diciendo sea yo, Él está diciendo sea perfecto. Eso sí, en Sí, su mundo, Y ya, en infinito, porque no puede ser infinito. Sí, a perfecto, a eso nos sí. estamos refiriendo, Y para a eso eso nos está el estamos refiriendo. Supremo. Por eso. ¿De qué sí vamos a ser parte? Pero eso es otra cosa diferente, de la deidad finita, que es el Supremo. Cuando Él se complete, se completa con nosotros y nosotros con Él en ese instante, que es un instante dentro del tiempo y es una deidad que no es absoluta, sino finita. Pero de ese sí, ya ese le estamos aportando, y eso sí. Pero el Supremo no es Dios el Supremo, pero no es Dios el Padre. ujú. Bueno, listo, señor Andrés. Pero trae las citas. Hay Sí, Normita, acabo no de es- leer dos que de pronto eran parte de ese argumento, pero las busco, ¿ok? Una que yo digo, Normita, si quieres lea, ¿cuáles son las funciones del ajustador? ¿Qué dice? Ahí son tres. ¿Cuál es su propósito de él? Tres. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que está diciendo ahí? Entonces es entender eso. Pero por ahora, ok, coincidimos de que Dios no está diciendo sea yo, sino está diciendo sea perfecto, como yo soy perfecto. Ok, es eso. Sí, Ahí ya por lo menos hay un punto Mm. de, de convergencia de sí, este aprendizaje. Sí, y las tres personas de la Trinidad son como referentes. Por ejemplo, la personalidad del Hijo, que se manifiesta de forma plena, es un referente para cómo manifestar lo que nos haya tocado a cada uno de personalidad, que es como una vista eh, parcial de lo que es la personalidad de Él. Y la simetría de la mente, del espíritu infinito, es también como una especie de ejemplo para cómo debería funcionar nuestra mente, etcétera. Pero ellos tendrán siempre unas cualidades que son las que causaron la existencia de todo. Nunca vamos a tener esas cualidades en ese nivel. Pero bueno, leamos estos dos, si les parece, para cerrar. ¿Terminamos ahí el pedacito? Acá termina la sección con estos dos. Ujú. Bueno, voy a leer este. Estas son, pues, las dos manifestaciones originales. Perdón, Y faltó el otro, el último, el que sigue después del máximo secundario, el siguiente renglón. Ese. esta Ah, es no, la esa es la aclaración. cita que puso Norma Listo, bueno, perdón. del documento 14. Ok, listo. Estas son, pues, las dos manifestaciones originales, lo constitutivamente perfecto y lo evolucionalmente perfeccionado.
Las dos están coordinadas en las relaciones de la eternidad, pero dentro de los límites del tiempo son aparentemente diferentes. El factor temporal significa crecimiento para lo que crece. Los finitos secundarios crecen. Por lo tanto, los que están creciendo han de aparecer incompletos en el tiempo. Pero estas diferencias que son tan importantes de este lado del paraíso son inexistentes en la eternidad. Ujú. O sea, el Yo creo crecimiento, que va a haber un momento en que lo perfecto, original y lo que se perfecciona no se va a notar. Sí, claro, sí. Hay un Pues eso momento en que debería es, ser. Sí. claro, porque te podría dejar, haz de cuenta, como una marca, ¿no? El que digas es que tú ya eras perfecto y el otro no, es el otro nació imperfecto y se fue perfeccionando. Pero lo que te están diciendo es que a nivel de la eternidad la diferencia ya no importa. Si logras el nivel igual de perfección, ya no importa el origen. O sea, ya no Mm. te van a categorizar ni vas a ser de primera o de segunda categoría, porque llegaste a un nivel de igualdad a pesar de que los orígenes fueron diferentes. Ujú, claro. Mm. Son inexistentes. Ujú. Mm. Sí, porque ¿Por qué no se lee el siguiente, Andrés? ¿O paras ahí? bueno, el último dice, hablamos de lo perfecto y de lo perfeccionado como máximos primarios y secundarios, pero aún hay otro tipo. No. Se producen relaciones trinidizadas y otras entre los primarios y los secundarios, dando como mm, resultado la aparición de máximos terciarios, cosas, significados y valores que no son perfectos ni perfeccionados y que sin embargo están coordinados con ambos factores ancestrales. recuerden que en este libro siempre hay tres. Sí. Los, Siempre hay tres. En este universo todo es triángulo. Eso era lo aquí que yo estaba pensando ahora rato. ¿Qué pasa cuando todo esto se revuelva? Entonces ya aparece un máximo terciario. es que aquí ¿Sí? se refiere a los seres trinidizados por Por criaturas. hay tres tipos de seres trinidizados eh, que son entre dos criaturas, entre una criatura y un ser de Abona o entre dos de Mm, Abona. Sí. bueno, Y cuando es una criatura y un ser de Abona que logran descubrir un concepto que nunca se ha Ujú. expresado, la Es lo que hacen Trinidad los últimos. abraza Mm. ese concepto y produce un ser que es trinidizado. Y eso es el concepto. Mm. ese ser es, digámoslo así, muy ingenuo en muchas cosas porque no tiene experiencia, pero en lo que refiere al concepto que Que hizo que él perfeccionó. apareciese, es de mucha Eso. utilidad y lo usan los tribunales y bueno, los ejecutivos del universo cuando tienen que resolver un problema que involucre ese concepto que él encarna. Entonces, estos Ujú. seres trinidizados están bajo la tutela de los, creo que es de los hijos instructores trinitarios y Ujú. tienen que ver más con la siguiente era, que es la del último. Sí. Están como que aparecen de manera anticipada, aunque tienen que ver, es más con la Mm, próxima era. sí, tiene que ver con... Entonces ellos son máximos en esa cosa en particular. Sí. Mm. Pero lo simpático es que habla de un significado y un valor, ¿sí? Entonces Sí. es un ser que es un significado. Valor, pero dice que también puede ser cosas. O un valor o una cosa, sí. Mm. Pero a mí me cuesta más trabajo pensar en un ser que sea un significado o un valor. Sí. Mm, Ellos encarnan, sí. Encarnar el concepto. Mm. Sí. Pero es esto que un ser está, también puede ser un concepto, porque por ejemplo, cada vez que se crea un hijo creador, aunque ya no van a, dicen que no van a haber más, Mm. es un concepto nuevo de Dios.
¿sí? Sí. Un hijo creador no es igual a otro, porque cada uno encarna un concepto diferente. Concepto. Mm, O sea que un concepto también puede ser personal, a una persona, de una persona. Mm, No quiere decir solamente una máquina o un procedimiento, un mecanismo. mm. bueno, bueno. Bueno, bueno, listo, don ¿Terminamos Andrés. este? Esto está en el capítulo 22, sección 8, lo de De los trinitarios, sí, los de los hijos trinitarios. trinizados. Trinizados es la cosa, trinizados, sí. Son eh, secciones, espera, 22, 8, 22, 9. En esas está Mm. todo lo de la técnica de la trinidización. No, no. Yo me acuerdo cuando leí la primera vez de eso, que si uno fracasa en esa trinización, lo devuelven. Entonces no me gustó. Creo que le dan la opción de intentarlo de nuevo. Lo acompaña así como para que le siente de nuevo, pero le devuelven una cantidad de tiempo. Sí, pues eso es como ir a hacer el, que se dice yo, el trabajo de doctorado. Que le Imagínate. de la tesis. Claro, pues no te pasa, te devuelven. Vuelve, inténtelo de nuevo. Mm. Ahí les puse lo del hijo creador, que es absoluto, cada uno es absoluto Ujú. en su origen. Trinización. Entonces, ¿qué listo, don Andrés? Bueno, esto es lo que nos compartió Norma. Leámoslo y ahí paramos la grabación. Cada hijo creador es el unigénito y el único vástago, nacible de la unión perfecta de los conceptos originales de las dos mentes infinitas y eternas y perfectas de los creadores sempiternos del universo de los universos. No puede haber jamás otro hijo tal porque cada hijo creador es la expresión e incorporación no cualificada, completa y final de todas y cada una de las fases de cada característica, de cada posibilidad, de cada realidad divina, que por toda la eternidad podría encontrarse en, expresarse por o evolucionarse a partir de aquellos potenciales creadores divinos que se unieron para traer a la existencia a este hijo Micael. Cada hijo creador es el absoluto de los unidos conceptos de deidad que constituyen su origen divino. Bueno, creo que ya está largo por hoy. ¿Sí? Entonces voy a parar la grabación y continuamos la próxima.